tenemos un tiempo corto para preguntas para los panelistas. Tengo una pregunta sobre el implante paladar. ¿Cuánto tiempo dura para la terapia completo? Dependiendo de la situación, si por ejemplo el paciente, el objetivo es corregir la articulación compensatoria y mi foco es utilizar el bulbo más la terapia fonobiológica para eliminar la articulación compensatoria, eso tal vez es más largo el resultado. Para la insuficiencia velofaringea el resultado es casi inmediato. Sin embargo, con todas las ayudas de terapia que uno entrega, puede lograr que el resultado sea más efectivo y que se vaya logrando la reducción del bulbo mediante la activación mayor de las paredes faríngeas, si es que eso se logra en el caso. En mi experiencia en Fundación Gantz, casi todos los casos que recibimos nosotros desde los cirujanos son casos complejos, porque casi todo se resuelve quirúrgicamente y lo que no se logra resolver quirúrgicamente no llega. Entonces, pero básicamente estos casos que tienen este hipodinamismo asociado no a un síndrome, que algunas veces el doctor Percy me ha dicho, pucha, pero yo creo que podría reconstruirse el velo o a veces quirúrgicamente se podría hacer cosas, no siempre es una opción o no siempre el cirujano está seguro, entonces en esos casos tal vez la prótesis ayuda a aumentar el movimiento y también en pacientes en los que yo no tengo con seguridad el resultado luego de una cirugía, también yo puedo utilizarlo como método diagnóstico, que eso también es interesante de saberlo. Entonces, respondiendo a la pregunta, cuando es solo insuficiencia velofaringea lo que yo quiero corregir, el cambio es casi inmediato, ¿ya? Lógicamente que yo con la prótesis y el tratamiento fonoaudiológico puedo ir reduciendo el bulbo si es que logro más aumento de las paredes. En nuestro caso, lamentablemente, la terapia, no tenemos tantos casos como documentados. Yo sí he acompañado, por ejemplo, las terapias intensivas de centriño, donde los pacientes en 2 o 3 semanas tienen terapia todos los días en varios horarios y ellos en 2 o 3 semanas logran tener reducciones del bulbo faríngeo. Nosotros no tenemos esa experiencia, entonces nosotros en un periodo de 3 o 6 meses, si la persona es consistente con su tratamiento, uno va viendo avances. Uno de los casos que mostré básicamente fue un tratamiento de al menos un año, pero no era consistente hasta que finalmente uno ya vio que en la nasendoscopía no había más aumento y el cirujano decidió diseñar un colgajo faríngeo para retirar la prótesis y de hecho el colgajo el doctor Juliano lo diseñó con el tamaño del bulbo en su momento. Percy. Gracias. Felipe, ¿cómo estás? Todo bien, doctor. ¿Y Y usted? bueno, la pregunta para ti. Me queda muy claro la utilidad del bulbo faríngeo como una alternativa en casos específicos donde la cirugía parece no ser realizable. Donde me quedan dudas es su utilidad como preparando al paladar para una cirugía posterior. Porque al parecer este estímulo que produce la prótesis es temporal y es reversible. Si tú dejas de usar la prótesis, el músculo en un tiempo va a volver a la normalidad. Creo que no hay una evidencia de que el efecto de la prótesis genere un resultado a largo plazo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estimular el músculo para retirar la prótesis y realizar una cirugía en un escenario que no es estable? Porque ese músculo nuevamente va a relajarse. O sea, el aumento que se logra con el uso de la prótesis se mantiene al retirar la prótesis. Tal vez eso no se logra en el habla conectada, en la generalización. Probablemente esa habilidad que logra el músculo de ir en la repetición de palabras no lo logra en el habla espontánea. Entonces, sí o sí, el uso tiene que ir pensado en una resolución quirúrgica a posterior, que sea, por ejemplo, un colgajo faríngeo, que va a hacer la misma función de el bulbo faríngeo. Yo creo que esa es la mentalidad. Yo utilizo la prótesis para estimular el movimiento que se sabe que se logra con el uso de la prótesis. Ya hay unos estudios que son muy pocos, que son de un equipo de Japón que han hecho electromiografía intramuscular de la musculatura y que han demostrado que el uso de la prótesis genera mayor activación, que lógicamente al sacarla, esa activación se mantiene, pero se va perdiendo en la conectada. Pero Claro, si yo retiro la prótesis y mi cirujano planifica un colgajo, el resultado va a ser el mismo que con el bulbo. Entonces, ese pero yo creo que es el beneficio que se observe, que ese sí se ha reportado. Yo creo que el equipo de Bauru tiene algunas publicaciones hechas con una cantidad de casos mayores. Nosotros tenemos experiencias así súper puntuales de pacientes que hemos recibido y lo hemos hecho y hemos visto esa ganancia de movimiento. ¿cómo puedo planificar yo una cirugía de IVF
con un paladar que tiene un cambio que es temporal. Es que, ¿No sería mejor planificar? es que no es temporal, es dependiente de la obturación del esfínter. Y esa obturación yo la estoy logrando con el bulbo y luego yo la voy a lograr con el colgajo. Entonces el colgajo se tiene que planificar en el mismo tamaño del bulbo. Esa es la lógica, yo creo que se busca. No existen cambios posteriores debido a la falta de efecto de estímulo del obturador cuando lo retiras, de relajamiento o posterior, y que puede alterar el resultado del colgajo faríngeo. Yo creo que ayer lo discutimos un poco y hablábamos de esta diferencia de pensar de que la prótesis hace una hipertrofia de la musculatura, que no es lo que hace, ¿ya? Porque tenemos que entender de que la hipertrofia se asocia a fuerza. Si yo quiero lograr hipertrofia, volvamos a hacer masajes de arcada, donde hagamos que el músculo se contraiga muchas veces de forma isométrica, como yo voy cuando voy al gimnasio, pero eso no se asocia con una buena función. Es básicamente el patrón muscular que se va logrando, que son las fibras que se activan finalmente en el habla. Por ejemplo, cuando yo hablo y mi lengua se mueve, no es toda la musculatura de la lengua la que se está activando, son fibras musculares específicas de ciertos músculos y eso mismo pasa en la faringe. Entonces, aparentemente, la prótesis no es que genere una hipertrofia, no es que genere mayor fuerza, sino que lo que genera es activar la musculatura o las fibras que yo requiero para el habla. Eso es lo que se ha teorizado, incluso Tim Bressman en el equipo de Toronto tiene algunas teorías que las asocia como con temas sensoriales, como con el aumento de la presión en la boca, con la disminución de la presión de la nariz. Queda claro entonces que es una alternativa para los no quirúrgicos o una alternativa que va a depender de una cirugía posterior. Sí. Eso es básicamente eso. Exactamente, sí. Gracias. As intermediate stage for the surgery, for the customized surgery, and the large of the size of the flap is the same of the bulbo, and that is maybe the best way for the best indication for the palatal process in this case, because it's possible to treat this patient with surgery, but as a customized surgery, especially when we talking about apnea, and this is concerning about these respiratory problems. In this case, when we use the pharyngeal flap. We need long-term follow-up studies. Yeah. Una pregunta final para las panelistas. Hablamos sobre Velocariofacial Syndrome, pero un problema que vemos es el problema de obstrucción en un lado y el resultado se habla en otro. Y en unos casos están en conflicto. Y en esas cosas, en esos pacientes, ¿qué haces? ¿Qué es el balance en los dos, en tu centro? En nuestro caso, la cirugía de IVF la realizamos 5 o 6 años. Ya nos dio tiempo de nutricionalmente compensarlos. No es el problema en esa parte. No, en Chile, al menos en Fundación Gantz, la experiencia en velocardio, tal vez el doctor Juliano lo puede comentar, y es manejo principalmente quirúrgico. Y ahí el doctor puede, si quiere, complementar. Micro. Doctor, el de acá del medio. Ya. Aquí. Ese problema que tú planteas no lo vemos en velo cardiofacial, porque justamente estos pacientes tienen una faringe muy amplia. El problema lo vemos en el Pierre-Robin, por ejemplo, donde hay una vía aérea más pequeña, y ahí el equilibrio es complejo. Lo que hacemos es evaluar la vía aérea, por ejemplo, con saturometrías, con polisomnografías, con médicos de la vía aérea, para tratar de planificar el posoperatorio. Siempre un posoperatorio en una unidad de cuidado intensivo, y normalmente subdimensionamos el tamaño del colgajo. Cuando vemos que la vía aérea es muy pequeña, jugamos a favor de la respiración más que de la fonación.
No tenemos tiempo, tenemos que seguir adelante. Disculpa, vamos a seguir con el último panel del día. Muchas gracias.